Vamos ahora a hablar de lo que son las listas, ¿cierto? Las listas vamos a definirlas con un operador que se llama cons y las listas aquí tienen la misma estructura que ustedes vieron en programación funcional. Entonces, ¿cómo podemos declarar una lista? Por ejemplo, lista 1. Entonces está el operador cons. Cons va a recibir un elemento y una lista. Entonces, por ejemplo, cons 1, cons 2, ¿cierto? Cons 1, cons 2, ¿cierto? Acá, por ejemplo, cons 3. Y luego vendría la palabra, la de cierre que sería empty. La lista va a tener siempre una cabeza y una cola. Que vamos a utilizar dos operadores que se vayan a llamar char y cdr. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a darle run. Si ustedes ven que cuando yo pongo acá L1, pongo L1, entonces voy a obtener la lista. ¿La ven aquí? Voy a volverlo a correr. Entonces, cuando aquí coloco L1, ¿cómo accedo al primer elemento de la lista? Con char, ¿cierto? Char de L1, ¿qué obtengo? 1. Y para obtener el resto con cdr, ¿vale? Recuerden la misma definición que en programación funcional. Ahora, ¿cómo hago para acceder al segundo elemento? Sería el char de ¿quién? Del cdr. Primero se va a hacer el cdr y luego se va a hacer el char. Recuerden que se evalúa de paréntesis para adentro hacia afuera. Entonces el cdr de L1, ¿qué me va a devolver? 2, 3. ¿Y qué sería el char de eso? 2. Si lo ejecutamos, miren, si lo ejecutamos acá, nos va a dar 2. ¿Cómo sacaría el 3? Sería el char de ¿qué? CRL1, ¿verdad? Y mire, ahí yo tengo 3. ¿Vale? Entonces vamos a operar estas cosas de esta manera. Ahora, esto ofrece algo de azúcar sintáctico. Vámonos de nuevo a este. Al char de CDR1 de L. Esto se puede fusionar, miren acá, de esta manera. Char del CDR. Y lo que vamos a hacer es eliminar estos dos y obtenemos el KDR. Esto puede hasta nivel 4. ¿Sí? Entonces, de KRL1 es lo mismo que tener el char del CDR. Entonces voy a utilizar mucho que KDR, que KDR y esas vainas. Entonces, vamos acá. Si recuerdan este, ¿no? Que devuelva 3. ¿Cómo lo voy a fusionar? ¿El char de qué? Del CDR de quién? De L1. Vamos a fusionarlos. Entonces queda el KDR. ¿Lo ven ahí? Se puede hasta nivel 3, o sea, acepta hasta 4Ds. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Cómo tengo el resto de este? Entonces, CDRL1 que devuelve 2, 3. El CDRL1 que devolvería 3. Y el CDR del CDRL1 que devolvería en este caso. ¿Cuál es el último resto? Sería empty. ¿Lo ven aquí? ¿Cómo yo podría sacar esto en una sola palabra? ¿Cómo quedaría? CDDRDL1. ¿Vale? ¿Lo ven ahí? Eso es para evitar pues expresiones tan grandes. ¿Vale? Funciona hasta nivel 4. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si vemos acá, en el navegador, voy a abrir el navegador. Voy a abrir el navegador. Si nos damos cuenta de eso, entonces vamos a buscar EOPL Racket, ¿cierto? Y usted aquí en OPL Racket, que es este, Essentials of Programming Languages, van a encontrar la documentación. ¿Lo ven acá? Esto es lo que ustedes pueden usar. Tiene que ir primero ¿quién? LAN, EOPL. Y esto es todo lo que ustedes puedan utilizar. ¿Sí? Por acá abajo van a encontrar, miren, ¿lo ven? El CAR, ¿qué sería? Sería una lista dentro de una lista, pero en términos sería el CAR del CAR. O sea, sería una lista de listas, ¿sí? Entonces, el primer elemento es una lista y con el CAR accede al primer elemento. CAR, sí. Pero, mira, aquí está. Tenemos el KDR ¿qué es?
Sería el car del CDR. ¿Qué sería el CADAR? El CDR, perdón, el CDAR. Es el CDR del CAR. ¿Me siguen ahí? ¿El CDR qué sería? El CDR del CR. El CAR. El CAR del CAR del CAR de la lista. ¿Qué sería el KDR? El CAR del CDR. ¿Qué sería CADAR? El CAR del CDR del CAR. ¿Vale? El CAR accede al primer elemento de la lista, el CDR al resto. Esto es sencillamente un azúcar sintáctico para evitar estar escribiendo CAR, CDR, básicamente. Y lo voy a usar mucho, ¿sí? Cuando accedo al segundo elemento, yo no voy a poner el CAR del CDR, sino que voy a poner KDR, por ejemplo. Porque pues eso me evita paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a usar mucho esto. Miren que llega hasta nivel 4, ¿lo ven acá? Ya más allá, pues toca hacerlos a pie. ¿Sí? Nada más que allá, nada más que hacer. Existe, por ejemplo, CDR del CDR, sería... Eso sería el CDR, el CR, el CR, el CR y le sacas otra vez lo mismo. Sí, se puede, usted puede agrupar estos operadores si quiere, ¿sí? Pero pues esto es lo que ofrece Racket, ¿vale? Es lo que ofrece OPL. Miren qué más nos ofrece. Estas son las funciones que nos ofrecen, no hay más, ¿sí? Vamos a trabajar con esto, ¿listo? Miren acá, estas son otras funciones que nos ofrecen. Miren, las funciones matemáticas, nos ofrece pues conversiones, nos ofrece lectura de archivos, nos ofrece las funciones de string, nos ofrece las funciones de vector que van a ser muy importantes desde asignación, va a ofrecernos pues conversiones acá, va a ofrecernos apply, permite aplicar una función a una lista, tenemos list, len, reverse, listtail, listref, tenemos, bueno, estas cosas, cada una de estas cosas tiene su funcionalidad, miren acá, ¿vale? Entonces, esto tiene que entrar a esta dirección, yo igual eso va a estar en el campus, ¿vale? Para ver qué es lo que puede hacer, ¿listo? Eso es lo que vamos a usar en este curso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Alguna? Bueno, entonces vamos a lo que nos corresponde. Estamos acá. Ahora, las listas también las puedo definir utilizando el operador list. Entonces, define L2 pues sería list 1, 2, 3. Es una forma rápida de hacerlo. Y también vamos a definir algo que se llaman listas simbólicas. Y les voy a dar la diferencia. 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas van a ser iguales. ¿Sí? Miren, tenemos la declaración con el cons aquí. Tenemos la declaración con el list acá y tenemos la declaración de lista simbólica. Si las colocamos, miren que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Pero vamos a empezar a ver las diferencias. Cuando yo voy a declarar una lista de listas, pues ya con cons se pone maluco. Les voy a poner por qué. Miren aquí el define. Voy a crear una lista de listas. Tenemos el cons, ¿cierto? El primer elemento es una lista. Entonces cons 1 y luego lo voy a colocar empty. Luego acá cons 2 empty. Y voy a cerrar. ¿Con qué cierro? ¿Con qué debo cerrar un cons siempre? Con una lista, ¿cierto? Pero la lista base ¿cuál es? Empty, ¿cierto? Empty o pueden colocar así también. ¿Vale? Esto es equivalente a esto. Pero primero colocar empty. Entonces, miren esta lista que estoy creando acá. ¿La acaban de ver? ¿La ven ahí? Entonces vamos a darle a ejecutar. Ah, bueno, me faltó cerrar el... esperen, yo miro... Ah, perdón. Claro, esto siempre tiene dos cosas. Aquí me faltó un cons. ¿Verdad que esto debe ir así? Con dos empty. Así ya está bien. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces aquí tenemos la lista, ¿no? Y miren cómo sale L4. Una lista que contiene dos listas. ¿Lo ven ahí? Ahora, ¿cómo puedo definir esto con list? Pues de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo sería con lists? Define L5 y entonces voy a definir una lista que contiene una lista con quién. Con 1 y una lista con 2. Miren que es mucho más corto. Le voy a dar F5 para runearlo y vamos a sacar L5. Miren, lo mismo. Y con listas simbólicas es aún más sencillo. Entonces tenemos define L6 y ¿qué voy a hacer? Miren, 1 y 2. Ya. Eso es todo. No tengo que colocar la palabra list.
Entonces, ¿cómo queda? Miren L6, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando vamos a utilizar listas con símbolos, los símbolos aquí se denotan con comillita, una sola comillita y no hay espacios. Voy a definir una lista L7, ya no voy a utilizar más cons, porque pues es largo. Voy a definir una lista, por ejemplo, con A, B y C. Estos son símbolos o átomos. ¿Qué pasa con esto? Esto no es un char. Sencillamente es algo que se llama un átomo. Eso no se puede dividir. Entonces, por ejemplo, cuando algo comienza por comillita, por ejemplo, comillita hola. No es que la primera posición sea la H, la O, la siguiente la O, la L y la A. No. Hola es algo compacto, o sea, es una sola cosa. ¿Sí me siguen ahí? Eso se conoce como átomo. Átomo es algo que no se puede dividir. O sea, eso no es que tenga la H, la no. Sencillamente es hola como entidad. ¿Vale? Que eso es totalmente diferente a tener comillas dobles hola. Estas dos cosas son totalmente diferentes. ¿Sí ven la diferencia entre estos dos? Esto es un string. Y eso sí efectivamente tiene la H, tiene la O, la L y la A. Eso es una colección. Pero ¿qué pasa con comillita hola? Eso es un átomo, es una unidad. Es decir, que no se puede dividir. ¿Listo? Eso se llaman símbolos o átomos, dependiendo del lenguaje de programación. ¿Qué lenguajes de programación manejan eso? Erlang, Clojure, entre otros. Haskell. ¿Para qué sirven eso? Para representar o etiquetar cosas. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Los que ustedes usualmente manejan como JavaScript, C++, Java, no lo manejan. ¿Sí? Pero lenguajes enfocados a funcional, sí. Porque esto es muy importante para etiquetar cosas. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Bueno, entonces miren mi lista de L7, voy a presionar F5 para ejecutar y miren cómo sale L7. ¿Lo ven aquí? Está la lista, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo declaramos como lista simbólica, no necesitamos las comillitas. Sencillamente lo hacemos, comilla, A, B, C, hola y, entre comillas, hola. Así. No necesitamos colocarlo. ¿Me siguen ahí? O sea, cuando es lista simbólica, no necesito eso. Se llaman listas simbólicas porque todo lo de adentro lo transforman en un símbolo. ¿Me siguen ahí? Bueno, excepto si hay números, o excepto si hay tipos de datos explícitos, tales como el hola, o por ejemplo, si coloco un número. Eso es un número. ¿Me siguen ahí? Cuando ejecuto esto, bueno, me olvidó colocarle el nombre. Cuando ejecuto esto, miren acá L8. Cuando ejecuto esto, miren lo que pasa. Voy a llamar L8. Observen acá. ¿Lo ven? No necesito colocarle las comillas. Sin embargo, esto tiene un problema. Vamos a definir una variable. Y le voy a poner un valor. Bueno, voy a definir un nombre y le voy a poner un valor. Entonces voy a poner B1. Y B1 va a ser perro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy definiendo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Voy a definir una lista. Miren. 9. Con list de perro, list de B1. ¿Qué debería aparecer? List perro, ¿cierto? Y voy a definir L10 como comillita B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con L9 y L10? Miren lo que sucede. Voy a ejecutar L9. Ah, perro. Y miren L10. ¿Qué pasó ahí? Todo lo de adentro lo convierte, excepto que sea tipo de dato explícito sean strings, booleanos o números, los transforma simple. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? ¿Sí pillan la diferencia ahí en el comportamiento de las listas simbólicas versus las listas normales? ¿Preguntas ahí? Igual, esas listas se acceden el car para el primero y el cdr para el segundo. Y acá, para hacer operaciones con las listas, necesariamente necesitamos utilizar recursión. ¿Sí? No hay force. ¿Sí? Entonces, solo nos podemos utilizar recursión. ¿Vale? Y pues como nosotros conocemos la recursión de cola y la recursión lineal, pues vamos a poder jugar con eso. Y esto tiene la optimización. Lo único malo de esto es que este debugger sí es muy poco práctico. ¿Sí? Realmente ha sido una de las quejas de esto, pero les voy a mostrar. Entonces, pero antes de entrar a eso, vamos a entrar a lo que son las funciones. Las funciones vamos a definirlas con lambdas directamente. Hay dos formas de definir funciones, pero solo vamos a usar una. No les voy a explicar la otra manera porque no me interesa.
Entonces, vamos a definir una función. Perdón, pero entonces lo de cons no hay necesidad de usarlo. O sea, si teniendo en cuenta que está El cons lo vamos a utilizar es cuando vamos a construir listas, si lo necesitamos, pero usualmente para declarar vamos a utilizar list o lista simbólica, en su mayoría lista simbólica. Entonces voy a definir una función f, ¿cierto? Entonces vamos a definirla directamente utilizando el operador de función anónima. El operador de función anónima tiene la palabra clave lambda, ¿cierto? Entre paréntesis van a venir los argumentos y posteriormente va a venir la operación. Esto sencillamente ¿qué va a hacer? Sumar x con y. ¿Me siguen ahí? Tiene el define tiene dos partes, el nombre y la expresión. Y en este caso estamos utilizando lambda. Lambda tiene dos partes, los argumentos y lo que hace o expresión. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a ejecutar esa cosa. Si vemos acá f, miren lo que me devuelve. Procedimiento. ¿Y f cómo lo evalúo? Enviándole dos argumentos. Y recuerden de nuevo, paréntesis, operación, argumentos. Cierro paréntesis. Regla de oro. Pero no lo olviden. ¿Sí? De todos modos, ya para la otra semana van a tener un taller práctico de esto, que tiene nota, ¿sí? Sobre el 15% del examen. ¿Sí? Los voy a bombardear a talleres hasta que me canse. ¿Sí? No, ustedes cansan antes que yo, pero eso evalúo automáticamente. Entonces, es eso. Recuerden tener sus repositorios de GitHub y todo el cuento, ¿no? Y ojalá activo el paquete de GitHub Pack Education. Ojalá. ¿Sí? Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Todo está bien? Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a definir G. Voy a definir G. ¿Listo? A G, ¿qué digo? Lambda. Para definir la función. Mn. Y miren lo que voy a hacer. Voy a sumar M de 2,3 con N de 4,5. A ver si ustedes pillan ahí. M y N, ¿qué tienen que ser? ¿Qué tipo de dato tiene que ser M y N? Tienen que ser funciones, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Tienen que ser funciones. Entonces miren que yo ya empiezo a jugar. Vamos a hacerlo, vamos a ejecutar esto con F5 y vamos a llamar, G, ¿qué es? G, ¿qué es? Un procedimiento. Voy a invocar G y miren lo que voy a hacer. ¿Qué estoy mandándole? Estoy mandando la suma. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué funcionó? ¿Qué pasa si paso más? ¿M qué es? Una función. ¿Y el N qué es? Otra función. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una función que recibe una función. Dos funciones, perdón. ¿Y qué hace con ellas? Aplica la primera función con 2,3, aplica la segunda función con 4,5 y finalmente suma los resultados. Vamos a ver cuánto daría esto. Estoy aquí cuando empezamos a jugar. ¿Cuánto daría esto? ¿2 por 3? 4 por 5? 20. Entonces, 16. Vamos a jugar. Miren lo que voy a hacer. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Recuerdan que? ¿Daría 6? Sí, da 6. ¿Por qué? Porque coge el primero y el segundo, y coge el primero de cada. El primero de cada lado, entonces va a dar 2 más 4. Ajá, correcto. 6. ¿Listo? Les toca estudiar bastante esto. ¿Sí? Porque yo la otra semana ya arranco. ¿Sí? Con todo. Bien, entonces de esa manera, pues yo puedo también funciones que reciben funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Vale, entonces ahora vamos a ver cómo podemos operar una lista.
de dos maneras. Entonces nosotros podemos operar una lista de la siguiente manera. Observe. Vamos a hacer la suma de los elementos de una lista. ¿Estamos de acuerdo? Voy a llamarlo suma. Vamos a utilizar recursión lineal. Entonces, de la recursión lineal, vamos a tener que, pues, ¿qué recibimos? La lista, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que recibir la lista. Ahora, los introduzco a los condicionales. Los condicionales van a ser if anidados de forma general, que siempre van a tener pregunta, respuesta. La pregunta es la condición. Si es verdadera, da la respuesta. Si no, sigue revisando hacia abajo hasta que encuentra quién, el else. ¿Me siguen ahí? Entonces, condición, abro. La pregunta es, ¿la lista está vacía? Si la lista está vacía, ¿qué valor devuelvo? Si una lista está vacía, ¿cuál es el valor de la suma? 0. ¿Lo ven ahí? Pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Si la lista está vacía. ¿Cuál es la respuesta si está vacía? 0. En otro caso, ¿qué coloco? En otro caso, ¿cuál es la respuesta? Llamo a quién. Sumo quién. El car de quién. De LST. ¿Quién es el car? El primero de la lista, ¿cierto? Yo aquí abogo a lo que hacíamos en funcional. ¿Sí? Por eso estoy fresco. ¿Y ahora qué pasa? Suma lineal de quién. ¿Qué pasa ahora con la lista? Debo sacarle ¿qué? El CDR, ¿cierto? Y ya está. ¿Estamos ahí? ¿Ven la función? El condicional, pues es un if, ¿cierto? Solo que aquí es un if anidado por naturaleza propia. ¿Y qué pasa? La primera pregunta. Si es nulo, entonces ¿qué devuelvo? 0. En otro caso, ¿qué hago? Sumo el primero de la lista ¿con quién? Con una suma, la invocación con el resto. ¿Se acuerdan que eso lo hacíamos con el pattern matching? X, 4 puntos XS, es lo mismo. ¿Sí? X es el car y XS es el CDR. Y es lo mismo acá. Vamos a ejecutar esto. Me faltó cerrar acá. Listo. Entonces vamos a ejecutar. Bien, entonces suma lineal pues es un procedimiento, ¿cierto? Y ahora ¿con qué lo puedo invocar? Con una lista. ¿Cuánto me daría eso? 15, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Miren que le mandé la lista simbólica. Ahora bien, puedo haber definido una variable y habérselo mandado. Bueno, un nombre y habérselo mandado, da igual. ¿Listo? ¿Hasta ahora vamos bien? Bueno, vamos a manejarlo ahora con recursión de cola. La recursión de cola, ¿qué pasa con la recursión de cola? ¿Esta recursión qué problema tiene? Pues hace una pila muy grande de llamados, ¿cierto? Pues afortunadamente este lenguaje no se le va a explotar tan fácil, pero pues puede pasar. Sí, este lenguaje tiene como esa ventaja. Optimiza muchísimo la pila. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo y vamos a hacer define, ¿cierto? Vamos a hacer un define. ¿Suma por quién? ¿Por recursión? De cola. Entonces hay una convención acá. Yo recibo la lista y recibo el acumulador. ¿Cuál es el valor inicial del acumulador? 0. ¿Estamos de acuerdo? Se representa de esta manera. ¿Listo? Recibo la lista y recibo un acumulador cuyo valor por defecto es 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí cambia un poco la lógica. El condicional. Pregunta. ¿La lista está vacía? Entonces, ¿qué devuelvo? El acumulador. Y en otro caso, ¿qué hago? Llamo a quién? A suma cola. ¿Y qué hago con la lista? CDRD, LST, ¿no? ¿Y qué hago con el acumulador? ¿Le sumo quién? ¿Estamos de acuerdo? Ahí voy teniendo los resultados parciales. Los voy acumulando. Bueno, esto no sería el mayor problema porque esto es programación funcional. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ustedes ya pasaron el curso, entonces pues no sería el mayor problema. Entonces, bueno, cerramos aquí, luego cerramos acá y luego cerramos acá y luego cerramos acá. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera otro condicional, sería... Si hay otra condición, se coloca acá. La estructura del condicional es pregunta y luego respuesta. De esta manera se hace. Pero entonces sería otro if. No, Él es al final.
se van colocando ahí mismo. O sea, acepta el número que usted quiera. La recomendación es que siempre coloquen el else. No es obligatorio, pero por diseño coloquen siempre condición de else. Nunca se sabe que sí puede caer por allá. ¿Listo? Entonces, bueno, pregunta-respuesta. Siempre esa es la estructura. Igual eso lo explico en los videos de eso. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a ejecutar. Y miren que suma lineal. Ahorita va a ser ¿qué? Suma cola. Y suma cola también da 15. Pero la diferencia viene siendo a partir de los llamados a la pila. Aquí en el debugger, este debugger casi no me gusta. Miren que pues no, hasta ahora no hay nada. Voy a darle, creo que él empieza, mira, él empieza acá y acá me muestra lo que está en el stack, ¿lo ven? ¿Qué expresión está evaluando? La primera que tenemos. ¿Cuánto es A más 3? Entonces, ¿cuánto? Aquí miramos en el stack y pues por ahora no, ven, no nos coloca variables, qué raro esto. Bueno, vamos a darle step. Luego evalúa esto. Miren cómo el debugger les muestra, ¿lo ven? Bueno, acá. Es que ahí no me da para hacer clic cómodamente. A ver, qué tipo de... Esperen, yo miro una cosa. ¿Qué tipo de comando me da el siguiente? No, toca así. No sirve para ver. Voy a reducir esto un poco. Vamos a ponerlo a a un medio. A ver, de pronto si se ve mejor. No se ve bien. ¿Cierto que no se ve bien? Step, miren. Luego aquí hace los cons. Luego hace esto, luego hace esto, luego hace esto. Miren que acá pues va colocando como los llamados que hay. Miren que cada vez que hay un cons interno, él almacena en la pila los llamados de cons pendientes. O sea, el cons también tiene llamados a la pila. O sea, digamos si hay un cons y hay otro cons adentro, entonces deja el cons externo y luego primero resuelve ¿quién? El cons interno, ¿cierto? Por pila. Recuerden que pila es una estructura tipo ¿qué? Glifo. ¿Qué quiere decir glifo? La última ejecución es la que se trata de resolver de primero. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Estamos o no estamos? Bien, entonces no me gustó cómo se ve el debugger, entonces voy a meter esto acá. Entonces, uy, ¿qué pasó? Ah, ya, no hay problema. Bueno, entonces miren lo que el debugger lo que hace. Entonces voy a colocar acá lo que pasa. Voy a hacer otro ejemplo, ¿listo? Voy a hacer otro ejemplo para poderlos tener separados. Esto lo voy a almacenar de una vez acá. ¿Qué semestre es esto? Esto es el semestre 17, febrero, junio 2025 y acá vamos a tener FLP. Y una vez voy a guardar esto y acá vamos a tener clase 1 y esto lo voy a llamar ejemplo 1.rkt. Bueno, ahí me quedó mala la extensión, pero ahora lo arreglo. Bueno, entonces ahora vamos a tener el ejemplo 2. Y otra vez me toca buscarlo. Ok, no hay problema. Bueno, entonces FLP, clase 1, entonces sería ejemplo 2, ¿vale? Vamos a estudiarlo con el debugger. Entonces, vamos a estudiar primero suma lineal, ¿con quién? Con 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a estudiar ¿qué? Suma cola, ¿con quién? Con lo mismo. Entonces, vamos a debuguear. Miren. Bueno, el primero va a ser lo del lambda, ¿cierto? El primero va a ser lo del lambda. Vamos a ir step por step. Y ahora va a ser suma lineal. Miren lo que pasa en suma lineal. ¿A quién llama? Al condicional, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la... Ve, lo han mejorado. ¿Cuál es el valor de la lista? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego, ¿qué va a pasar? ¿Es nula? No. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser qué? La suma. ¿De quién? ¿Cuál es el car? 1. ¿Y luego a quién va a invocar? ¿A? ¿Quién invoca? A suma lineal. ¿De quién? Del CDR, ¿cierto? Entonces va a sacar el CDR y va a invocar la función. Ahora miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ¿qué pasó con el stack? Con la pila. ¿Cuántas hay?
2. Luego, ¿qué va a seguir? Verifica y luego, ¿qué pasa? Saca el car y hay 3. Luego, ¿qué pasa? Luego hay... Bueno, ahí está haciendo. Luego hay ¿qué? 4. Miren cómo se va reduciendo la lista. Luego 5. Luego finalmente 6. Lo que pasa es que en la llamada externa está el llamado total. Por eso es que hay 6 llamados. Pero realmente los llamados de la función en sí son 5. ¿Sí me siguen ahí? Bien. Ah, no, son 6 porque tenemos los 5 valores más el enti. Son 6 valores. Aquí nos van a aparecer 7, pero es porque hay un llamado externo. ¿Listo? Pero conceptualmente son 6. Conceptualmente es un llamado para el 1, otro llamado para el 2, otro llamado para el 3, otro llamado para el 4, otro llamado para el 5 y finalmente un llamado para quién. ¿Cuál es la condición de terminación? Empty. La lista vacía. ¿Listo? Siempre hay n llamados más 1. Entonces, miren. Y aquí ya tenemos ¿qué? Miren. ¿Quién? Empty, ¿no? ¿Cuántos llamados hay en la pila? Ah, no, hay 6, está bien. Hay 6 llamados en la pila. ¿Por qué hay 6 llamados en la pila? Porque ya el vacío no llega hasta su mañana. Exacto, o sea, he hecho un llamado por cada uno de los elementos de la lista porque hay sumas pendientes. Entonces, pues va a parar en la condición base. ¿Cuál es la condición base? Este de acá. Y ese va a volver 0. Y miren, va a volver 0. ¿Y qué va a pasar con los llamados? Miren. ¿Sí lo ven? Va resolviendo. Y luego, vamos con sumacola. Miren cómo funciona. Miren, ¿el acumulador cuánto vale? 0. Luego, miren, el acumulador va a 0. Va a ser el primer llamado. Y luego hace el llamado. Miren, CDR, ACR y va a llamar el siguiente. Y ahora el acumulador va a valer 1. Miren, ese es el segundo llamado. ¿Qué ha pasado con la pila? Solo hay 1. ¿Sí lo ven ahí? Ese es el tail optimization. O la optimización de cola. No todos los lenguajes soportan esto. ¿Listo? Miren. Luego, ¿quién va a ser el acumulador? En el siguiente llamado, bueno, esto hay bastantes cosas. Porque ahora el acumulador es 3. Porque ha sumado 1 y 2. ¿Cuántos llamados hay en la pila? 1. ¿Sí ven la diferencia con el anterior? En la optimización. Entonces, preferiblemente recursión de cola en recursiones que vayan a ser muy extensas. ¿Vale? ¿Sí ven ahí la optimización? Ahorita habían 6 llamados. Al final siempre va a haber un solo llamado en la pila. Pero en el otro caso, ¿cuántos llamados tuvimos? 6. ¿Qué pasa si la lista tiene tamaño 100? ¿Cuántos llamados en la pila va a haber en recursión lineal? 101 llamados. ¿Cuántos llamados va a haber en recursión lineal? 1. ¿Vale? ¿Cómo? No, la lineal es la que almacena los llamados. La de cola siempre tiene solo un llamado. Por eso. Bien, ¿estamos ahí? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien ahí? Es de esta manera, aquí. ¿Sí ves acá que estoy colocando como un parámetro por defecto allí? Aquí. Él le hace la detección automática. Lo que pasa es que cuando usted hace una anotación en lenguaje de programación, eso se llama un envoltorio. Realmente ese @tailrec lo que está haciendo es tener una función externa que coge esa función y la trabaja. Realmente eso es una trampa, ¿sí? Porque si usted no le coloca @tailrec en escala, no te va a aplicar la optimización. ¿Qué pasa? La optimización te la aplicas a través del arroba. De hecho, en Python uno también lo puede hacer a través de caché. Hay una librería que se llama caché. Y uno lo puede hacer. En infraestructuras la vemos bien. Bueno, dependiendo si yo el otro, pero creo que yo el otro semestre los de ustedes, sino que los que están atrás de ustedes tienen que conseguir otro profe. Entonces, bueno, en fin. Entonces, Racket tiene eso, que la optimización de tail recursion es implícita. En escala, realmente,
es que usted cuando tiene un envoltorio, o sea, es una función que recibe tu función y la trabaja. Cuando usted coloca una anotación es eso. O sea, por ejemplo, cuando usted tiene arroba override en Java, realmente ese arroba override es una función que te está recibiendo tu función y te la está trabajando. Sí, eso es lo que hacen los envoltorios, se llaman envoltorios. ¿Sí? Son útiles pues para cambiar el comportamiento de funciones. ¿Sí? Por eso son tan útiles. Entonces, o por ejemplo, cuando ustedes utilizan hay una librería en Java que se llama Lombok, que le evita a ustedes tener que hacer los getter y los setter. Usted coloca el parámetro, le coloca @getter, por ejemplo, y le declara el atributo de clase. ¿Qué creen que hace ese envoltorio? Pues te crea el getter. Eso es lo que hacen los envoltorios, cuando ustedes colocan alguna anotación en un lenguaje. ¿Preguntas hasta ahí? Los veo aburridos. Pero va a tocar aprender eso para pasar. O conseguirse al compañero o compañera pues que te haga todo. Eso ya es más difícil. ¿Sí? De todos modos, si usted es el compañero o compañera que hace todo en este curso, pues cobre caro, por favor. ¿Sí? Esto vale. ¿Sí? Es cuesta. ¿Sí? No se regalen. Lo único que puedo decir, si van a hacerlo, cobren duro. Caro. Muy caro. Bien, ¿preguntas ahí de esto? Ya les expliqué condicionales y funciones. ¿Sí? Y entonces, esto es lo básico que ustedes necesitan para arrancar. Lo que les voy a mostrar. Voy a mostrarle entonces para que ustedes vean cómo la metodología invertida, y yo creo que ya podríamos dejar allí. ¿Listo? Les mostré como las cosas más importantes, que era el tema de las funciones y el tema de las declaraciones de variables y uso de listas. Naturalmente, pues hay operaciones, hay los condicionales, todo eso los pueden observar. Recuerden que esto es metodología activa. Yo no voy a explicar absolutamente todo en clase. Entonces, la idea es que revisen el material que les he dejado para que puedan profundizar. Pero ya aquí ya tienen un punto de arranque. ¿Listo? Entonces voy a guardar esto. Todos estos materiales van a quedar disponibles para ustedes. Entonces, bueno, voy a pausar aquí y les voy a mostrar cómo va el